Hola, buenas noches. Espero estén bien. Vamos a continuar con este estudio del libro de Éxodo que estamos iniciando, que estamos empezando a estudiar. La semana pasada, la última vez, veíamos la introducción al libro y también nos quedamos en el tema, cómo inicia el tema de este libro, los eventos que se nos narran aquí. Veíamos cómo el pueblo de Israel está, en el momento en que se narran estos hechos, está esclavo en la tierra de Egipto. Los israelitas son esclavos de los egipcios. Y Dios va a levantar a una persona, va a levantar a Moisés para que sea su agente, su instrumento, su principal instrumento humano para avanzar con su plan de rescatar a Israel, de liberar a Israel, cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham, al primer hombre, al primer judío de la nación de Israel, de que los iba a llevar a una tierra, a la tierra prometida. También le había profetizado, veíamos en Génesis, en el primer libro de la Biblia, que iban a ser esclavos en Egipcio, pero que después los iba a sacar con gran poder. Y aquí vemos la continuidad de ese plan, no solo para Israel, sino es parte del plan de rescate de Dios para toda la humanidad, porque también a Abraham le había prometido Dios que por medio de él y de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, lo cual es una clara alusión al hecho de que por medio del pueblo de Israel tenemos la palabra de Dios, el mensaje, la carta de amor de Dios para la humanidad, y por medio del pueblo de Israel viene también el Salvador, el Mesías prometido, el que iba a libertar de la esclavitud no solo a los israelitas, sino toda la humanidad de la esclavitud espiritual en la que nos encontramos. Entonces, antes de conocer a Jesucristo. Vamos a empezar, entonces vamos a seguir con la historia. Aquí ya entramos de lleno a la historia de Moisés. ¿Ok? Bien, una breve oración nada más para empezar. Señor, te pedimos que nos ilumines para estudiar tu palabra, para que aprendamos lo que quieras que aprendamos y para que por medio de tu Espíritu Santo des luz a estas palabras y nos hables a los corazones dispuestos, a las mentes enseñables que quieran escuchar de ti, que quieran saber más de ti. Tú dices que tu palabra no regresa a ti vacía, así que sabemos que no nos iremos con manos vacías y nos acercamos en fe para escuchar de tu voz. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a empezar, dice Moisés, Éxodo capítulo 2, nacimiento de Moisés. Dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. ¿Por qué lo escondió? Decíamos la vez pasada que las cosas se habían puesto muy feas para los israelitas porque el faraón da la instrucción de que se avienten al río Nilo a todos los varones nacidos, a todos los varones israelitas nacidos, como una medida para controlar la población de Israel que estaba creciendo mucho y ya que temían que pudiera haber una sublevación de los judíos, ¿no? Entonces lo esconde durante 3 meses, pero ya no pudo ocultarlo más y entonces tomó una canasta de juncos de papiro, la recubrió con brea y con resina para hacerla resistente al agua, después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Ok, bueno, esto es muy diferente a lo que vemos en las películas, ¿no? Si han visto alguna película que tenga que ver con la historia de Éxodo. Por ejemplo, hay una caricatura muy famosa, El Príncipe de Egipto, no sé si la han visto. Bueno, ahí pareciera ser, no pareciera, ahí en la caricatura se ve como la mamá agarra al niño, lo coloca en la canastita y lo echa al río Nilo, ¿no? Casi casi que Dios lo bendiga. Y ahí se ve a la canastita entre cocodrilos, hipopótamos y bueno, hasta que llega a donde tenía que llegar, ¿no? Claro que no, no es lo que se nos narra en la historia. Aquí claramente la mamá tiene toda la intención, ya no lo puede tener en casa, pero tiene toda la intención de vigilar lo que pasa con el niño, ¿no? Y ahora sí que esperando en Dios que Él haga algo, que intervenga para que las cosas funcionen para bien. Planea algo la mamá, probablemente ella sabía que lo iba a colocar en un área de las orillas del Nilo, donde están los juncos, la orillita, donde la hija del faraón pasaba, probablemente. Entonces hay un plan detrás de ella, ¿no? Y confianza en Dios seguramente de que Él iba a ver qué pasaba, a proteger al niño. Y así es la cosa con Dios, ¿no? ¿Por qué retomo esto? Porque la cosa con Dios es así, ¿no? No es nada más, ahora sí que dejar todo completamente en manos de Dios y no hacer nada por cuenta propia. Es decir, a veces requerimos nosotros actuar y movernos y confiar bajo su dirección y revestidos por el poder de su espíritu, que las cosas van a salir como Él lo decida, ¿no? Pero sí implica que nosotros tenemos que actuar en ciertas cuestiones
de la vida y también de la vida espiritual. Bueno, entonces aquí resulta que la hija del faraón, la princesa de Egipto, baja a bañarse al río, sus sirvientas estaban por la orilla, la princesa ve la canasta, manda a la criada que le traiga la canasta y al abrir la canasta la princesa ve al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo, ¿no? Porque estaba este decreto de aventar a los niños al río. Entonces la hermana del bebé, la hermana de Moisés, se acerca a la princesa y le dice, ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, dice la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Entonces, bueno, aquí vemos la obra de Dios, ¿no? De estar en una situación donde era posible, era de esperarse la muerte del niño. Ahora resulta que Moisés entra a la protección de la princesa de Egipto y encima es criado por su propia madre y encima le pagan a la mamá para que cría a Moisés, ¿no? Entonces Dios es así, después de una situación aparentemente desesperada, Él arregla las situaciones e incluso da más de lo que uno espera que podría ser. Así son las cosas con Él, ¿no? Entonces Moisés crece criado por su propia madre, crece con la identidad de hebreo, decididamente, es decir, seguramente ella le habla de este Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los ancestros de los judíos, a pesar de que no sabían mucho de él. Si nosotros vamos a Génesis, no sabemos mucho sobre este Dios, es poca la interacción que él tiene con el pueblo israelí, es poco lo que se sabe realmente de este Dios. En el libro de Éxodo sí vamos a ver cómo Dios se revela fuertemente, no solo a Moisés, también al faraón y también al pueblo de Israel. Quizás es una de las grandes preguntas que se empiezan a resolver en el libro de Éxodo, ¿no? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es el Dios de la Biblia? Aquí se empieza a mostrar Él, cómo es Él, ¿no? Cuál es su carácter, qué espera, quizás, qué dice sobre el ser humano, qué espera del ser humano, qué planes tiene para el ser humano. Aprendemos mucho gracias a que Él se revela y se nos muestra cómo es. Porque como decimos, ni los judíos sabían mucho sobre este Dios, sabían que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los tres primeros patriarcas de la nación judía, pero pues no tenían mucha información sobre él, ¿no? No había vuelto a hablar Dios en siglos, desde que se reveló o habló con Abraham, con Isaac y con Jacob, realmente no se nos dice que volviera a hablar con ellos, entonces hay silencio de Dios durante siglos, particularmente en estos tiempos difíciles que ellos están viviendo, pero Dios es así, ¿no? Él siempre está trabajando, Él tiene tiempos establecidos y Él sabe cuál es el momento de actuar y cómo va a actuar, ¿no? Entonces aquí se va a revelar con fuerza, se le va a revelar a Moisés, se le va a revelar también al faraón, porque cuando Moisés va a hablar con el faraón, más adelante lo vamos a ver en la historia, el faraón le dice, bueno, ¿y quién es este Dios, no? ¿Quién es este Dios del que me vienes a hablar? Nadie sabe mucho sobre este Dios. Éxodo nos empieza a resolver esta pregunta. Nos empieza a responder esta pregunta. Bueno, entonces Moisés crece con la identidad de un hebreo, pero crece en Palacio del Faraón, porque 10 años más tarde, cuando el niño crece, ella se lo devuelve a la hija del faraón, a la princesa, quien lo adopta como su propio hijo, y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Entonces, resulta que Moisés se va a criar en el Palacio del Faraón. El nombre de Moisés probablemente es un nombre acortado, y nada más conocemos la última parte de Moisés, porque el vocablo significa sacado de. Tenemos, no sé si han escuchado del nombre egipcio Ramsés, Ramosés, significa sacado de Ra, del dios Ra, el dios del sol egipcio, ¿no? Tutmosis, sacado de Tut, el dios de la sabiduría. Aquí es Moisés, sacado de, no sabemos porque probablemente es un acortamiento del nombre, se entiende que es sacado del agua, ¿no? Porque de ahí es de donde lo rescata la princesa, pero entonces crece como egipcio, crece en el palacio del faraón, conoce el lenguaje egipcio, la cultura egipcia también, y al movimiento del palacio. Uno pensaría, con nuestra perspectiva, pues Dios coloca a su hombre en el centro de la escena geopolítica, no solo de Egipto, sino de todo el mundo conocido en ese tiempo, de todo el centro de la civilización en ese tiempo, porque crecer en el Palacio del Faraón era como crecer en la Casa Blanca, ¿no? Es decir, Egipto es la primera potencia mundial y es el centro de la geopolítica mundial. Entonces, Moisés está en una posición privilegiada de influencia, ¿no? Hasta la oportunidad tendría de ser faraón, ¿no?
Si algo le pasara a su hermano mayor, podría heredar el trono, pero decididamente va a estar en una posición de mucha influencia cuando crezca, porque va a estar pegado al faraón prácticamente. Entonces probablemente Dios ahí va a poder maniobrar para decretar que se elimine la práctica de tirar a los hebreos, a los bebés hebreos al agua, o de liberar al pueblo de Israel, ¿no? Uno pensaría que Dios va a actuar de esa manera, pero la realidad es que no. Dios tiene otros planes completamente diferentes a los nuestros, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, dice la Escritura. Bueno, seguimos, dice el versículo 11, muchos años después, cuando ya era adulto, para entonces Moisés tiene 40 años, Moisés sale a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos. O sea, sale del palacio y va a dar una caminata alrededor quizá de los campos de trabajo donde están los hebreos esclavos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Muy bien, Moisés, muy acertado tu plan para libertar a los hebreos. Estas son las cosas que los seres humanos hacemos cuando tomamos las causas o tomamos ciertas banderas bajo nuestras propias manos y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿no? A nuestra propio entender y sabiduría, ¿no? Muchas veces ni siquiera se dice que somos seres racionales, pero ni siquiera pensamos realmente a veces en las posibles consecuencias e implicaciones de nuestras acciones. Nos movemos normalmente mucho más por la emoción que la razón, desgraciadamente, ¿no? Y somos seres carentes de sabiduría, de la sabiduría de Dios, que es algo que tiene que ser adquirido por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces Moisés hace una tontería realmente, una barbaridad. Para empezar, algo inmoral, ¿no? Él mismo sabe que es algo que está mal, que es inmoral, porque está volteando a ver si alguien lo está viendo y luego esconde el cuerpo del delito, ¿no? Sabe que está mal el asesinato. ¿Y qué va a lograr con eso? Al final, más bien, ¿qué logra con eso? ¿Qué pensaba que iba a lograr? No lo sé, no lo sabemos, pero no logra absolutamente nada más que meterse en problemas, ¿no? Porque ¿qué impacto iba a tener eso para liberar a Israel de la situación en la que se encontraba, ¿no? Quizá lo rescatable es que vemos que él tiene un corazón por el pueblo hebreo, ¿no? Que es una persona con compasión y que desea ver la manera, intenta ayudar, ¿no? Pero lo hace todo mal. Es lo que pasa cuando te mueves sin la dirección de Dios y sin el poder de Dios aunque tus planes vayan con lo que Él quiere, ¿no? Pero no de la manera, no el método, ni la fuerza con la que va a trabajar. Moisés mata aquí a un egipcio, ¿no? Y sale todo mal. Cuando Dios interviene y hace las cosas que más adelante lo vamos a ver, aniquila a todo el ejército del faraón y pone a Egipto de rodillas. Esa es la diferencia de cuando obramos por nuestras propias manos y cuando Dios interviene, cuando obramos bajo la dirección y bajo el poder de Dios. Al día siguiente de cuando comete el asesinato, perdón, esto también me pone a pensar, bueno, no sé qué pensar realmente del hecho de que tres de los grandes hombres de fe de la Escritura hayan sido asesinos, ¿no? Tienes a Moisés, tienes a David y tienes al apóstol Pablo, los tres que mataron gente y son grandes hombres de Dios, ¿no? Y parte quizás de la lección, haciendo un paréntesis, es que Dios puede usar a cualquier persona, ¿no? Y de que a pesar de nuestras fallas y nuestras faltas, Él tiene un corazón de perdón y gracias a lo que hizo por nosotros Jesucristo en la cruz, es que somos limpiados completamente de nuestras faltas, de nuestros pecados, por graves que sean. Aquí hablamos de asesinato. Y no solo eso, no solo Dios perdona, sino que es un Dios de gracia, que no solo te perdona, sino además te recibe en su familia, te usa, te da la oportunidad de ser usado por Él, te empodera, te da la capacidad para cambiar junto con Él la historia eterna, y ese es el Dios vivo, ¿no? No importa tu pasado, no importa ni siquiera tu presente ni lo que hayas hecho, Él siempre está dispuesto a aceptar a quien quiera que sea, porque tiene la capacidad, por medio de lo que hizo Jesús en la cruz, de limpiar a cualquiera de sus faltas, y acepta a cualquiera en su familia y puede trabajar con cualquiera, ¿no? No hay casos perdidos para Dios. Bien, entonces sale Moisés al siguiente día, ¿no? A visitar a los de su pueblo y ve a dos hebreos peleando entre ellos, ¿no? Hey, ¿por qué le pegas a tu amigo?, le pregunta Moisés al que había empezado la pelea. Y el hebreo le contesta, ¿y a ti quién te nombró para ser nuestro príncipe y nuestro juez? ¿Acaso vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Híjole, pues aquí evidentemente que se corre la noticia,
a veces uno comete acciones que cree uno que no van a tener consecuencias o que nadie te vio o que no va a pasar a más, pero uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe las implicaciones. Seguramente alguien observó a Moisés, no hay muchos lugares donde esconderte en el desierto, pues seguramente que alguien notó la ausencia del capataz egipcio. Moisés no pensó, ¿verdad?, en que eso iba a suceder y que iban a investigar. Y además estás en el calor de Egipto y entierras el cuerpo, tal vez no lo enterró muy profundo, pues seguramente el cuerpo se pudre y empieza, no lo sé, ¿no? Muchas cosas pasaron, pero el caso es que se sabe que fue él el que mató al egipcio. Y pues órale, aquí sí se meten problemas, ¿no? Porque de hecho ya se meten problemas graves, porque Moisés se asusta y pensó, dice el versículo 14, todos saben lo que hice. Y efectivamente, dice el 15, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Nuevamente, ¿no? Esto es lo que pasa cuando los seres humanos hacemos nuestros planes excelentes sin tomar a Dios en la ecuación. ¿Y cuántos de nosotros no cometemos errores graves, no? ¿Cuántos de nosotros no la regamos feo por, por basarnos en nuestra propia sabiduría y en nuestros propios métodos? ¿Ok? Pues Moisés tiene que salir huyendo, ¿no? Dice a la tierra de Madián. Madián, los madianitas eran pueblos semíticos también, es decir, son parientes de los hebreos, eran nómadas. Ellos en realidad no es una tierra fija, es como una región donde ellos se movían. Si conocen la historia de José el soñador, a él lo compran unos madianitas, unos mercaderes madianitas. Entonces Moisés huye para esa región donde habitaba esta gente. Cuando llegó a Madián se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para sus rebaños. Pero llegaron unos pastores y las echaron de ahí fuera, pero entonces Moisés se levanta de un salto y las rescató de los pastores. Nuevamente aquí vemos el tipo de persona que es él, ¿no? El tipo de persona es una persona que no tolera la crueldad, es una persona con compasión en su corazón, ¿no? A pesar de que es un asesino para estas alturas, pero tiene en su corazón compasión por los oprimidos. Aquí ve un acto injusto, ¿no? Que llegan los pastores gandayas y sacan fuera a las mujeres que llegaron primero para dar de beber a sus rebaños y pues los ahuyenta, ¿no? Seguramente Moisés había entrenado en el gimnasio del palacio del faraón, porque pues él solito ahuyenta a los pastores y luego saca agua para los rebaños de las muchachas. O sea, se pone guapo ahí y empieza a darles de beber a los rebaños de las chicas. Dice, cuando los jóvenes regresaron a la casa de Reuel, quien también se llama Yetro, es el mismo nombre, es la misma persona, más adelante vamos a ver, les preguntó, ¿por qué regresaron tan rápido? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas, y después sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les pregunta el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés acepta la invitación y se establece ahí con Reuel. Pues obviamente sabemos lo que va a pasar con el tiempo. Reuel le entregó a su hija Séfora, la esposa de Moisés, le entregó a Séfora por esposa. Más tarde ella dio a luz a un hijo y Moisés lo llamó Gersón. Pues explicó qué significa Gersón. Dice, he sido un extranjero en tierra extraña. Esto también es interesante, ¿no? Fíjate cómo él refleja en su hijo, en el nombre que da a su hijo, lo que pasa en su corazón, ¿no? Un extranjero en tierra extraña. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con Moisés, ¿no? Estaba en la Casa Blanca de su tiempo, ¿no? Tenía una trayectoria brillante, un porvenir brillante en la política mundial, en las altas esferas, riqueza, más que cualquier otra familia sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Estaba llamado a una posición de influencia, quizás hasta ser faraón él mismo, y termina como pastor en una tierra extraña, una tierra nómada, ni siquiera establecido en un solo lugar, ¿no? Buscando pastos para las ovejas. Todo por una mala decisión, quizás bien intencionada, pero una mala decisión, un mal método, un error garrafal. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos lo mismo, no? ¿Cuántos de nosotros no cometemos errores en nuestra vida por decisiones emocionales, por decisiones mal tomadas, que tienen una serie de consecuencias que pueden llevarnos a lugares que nunca esperamos estar, que nunca esperamos llegar, ¿no? Y que incluso pasan a otras, incluso las traspasamos quizás muchos a sus hijos, ¿no? Es decir, esa tristeza que él siente, decir, bueno,
todo lo que pudo haber tenido y lo pateé, ahora sí como dicen aquí, pateé mi suerte, ¿no? Hasta en su mismo hijo lo refleja, ¿no? Esa tristeza de haber regado y haber aparentemente hasta ahorita, según como él lo debe haber destruido su vida, destruido, haber perdido la oportunidad de su vida y acabar como acabó. E imagínate también todos estos años, él pasa 40 años ahí como pastor, ¿no? Imagínate pasar estos años con ese, ¿no? Pateé la gran oportunidad que me dio Dios, que me dio la vida, en este caso, él todavía no conoce a Dios realmente. Y, y esa tristeza, ¿no? La culpa también de haber asesinado a un hombre, ¿no? El remordimiento, el darse cuenta que no sirvió absolutamente de nada y que solo la regó terriblemente, el apartarse de su familia, es decir, todas las consecuencias. Moisés cargando 40 años todo esto, ¿no? Toda esta tristeza y todo este dolor. Y así sucede con muchos de nosotros, ¿no? Quizá te puedes identificar, pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde cuando Dios está involucrado, ¿no? Pasan 40 años, Moisés 40 años en este desierto y muchas veces es lo que Dios permite, ¿no? Lo que Dios permite en las personas. Él a veces, si tenemos un corazón dispuesto a buscarlo y a seguirlo, y Dios ve que puedes y que quieres caminar junto con Él, pues muchas veces Él nos tiene que quebrar, nos tiene que cincelar. No es que Dios provocó esto, no fue Moisés, pero Dios permite que esto se dé para que Moisés resquebraje ese tipo de actuar bajo sus propios métodos, creyéndose el rescatista por su propia cuenta y aprender a confiar en Dios y aprender a depender de Dios, ¿no? Quebranta el orgullo en estos 40 años, ahora sí que permitiendo que Moisés vaya al desierto completamente, ¿no? Bajo el peso de sus acciones y decisiones, es cuando va a quebrantar a este hombre quizás orgulloso, confiado en sí mismo, para que pueda realmente utilizarlo para algo grande, para una obra gigantesca que tiene para él, mucho más importante, mucho más gloriosa que lo que podría haber conseguido en palacio del faraón, ¿no? Ok, dice entonces versículo 23, con el paso de los años el rey de Egipto murió, el faraón, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Bueno, aquí es un recurso literario, ¿no? No es como que Dios se había olvidado, se fue de vacaciones 500 años y se acordó, ¡ay, el pacto que tenía con Abraham! ¿No? Ya casi se me olvida. No, por supuesto que no, ¿no? Es un recurso literario para expresar que Dios ha definido que llega el momento para intervenir. Llega el momento de tomar el asunto a manos llenas y decir, vamos a liberar al pueblo de Israel. Ya tenemos a nuestro hombre, lo hemos formado y capacitado durante 40 años, trabajando con ovejas, que son animales necios, torpes y tontos y desobedientes, que requieren de un pastor. Él ha aprendido a lidiar con eso porque lo voy a poner a que lidere un rebaño de 2 millones de personas aproximadamente que van a ser liberados de Israel. También lo he preparado en esta escuela de 40 años en el desierto para que no confíe en sí mismo, sino confíe en Dios que resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, dice la Escritura. Entonces ya pasó se gradúa Moisés de la escuela que Dios, tenía preparada para él, ¿no? Por sus propias malas decisiones es su boleto de entrada a esta escuela, pero porque hay un corazón ahí para servirlo y para seguirlo. Y llega el momento de actuar. Vamos a ver la siguiente vez cómo sigue esta historia y cómo el primer encuentro ya entre Dios y entre Moisés, ¿no? Cómo Dios se le revela a Moisés y lo comanda a la misión a la que tenía pensada para él desde antes de la fundación del mundo. Vamos a dejar hasta ahí, esperando que sigan esta serie. La compartan. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto lo pueden declarar ahí, les respondo. Dios los bendiga, nos vemos la siguiente semana. Que tengan una buena semana. Hasta luego.